Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta edición de Hechos, el quinto episodio de Heridas del Alma. Gracias a todos ustedes por todas las preguntas que han mandado. Gracias a ello se han extendido, ahora ya son 5 partes. Esposita, bienvenida. Qué bueno que puedes estar nuevamente respondiendo estas preguntas. Y son preguntas, la verdad, muy buenas, aptas para muchas personas y seguramente a más de uno le va a interesar la respuesta. Así que yo te animo también a que tú compartas el link de este episodio para que más personas puedan también escuchar las preguntas y escuchar también las respuestas. Así que sean bienvenidos. Sí, bienvenidos. Qué bueno que se conectaron. Gracias por quedarte en casa. Gracias por cuidarte, porque si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Bueno, pues empecemos con la primera pregunta. De acuerdo a Juan 15:5, en la parte que dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cómo podemos interpretar esta parte, Beto? Cuando vemos que existen personas siendo exitosas, terminando su carrera, teniendo su casa de los sueños, teniendo el trabajo que siempre desearon, teniendo sustento económico, sin tener a Cristo en su corazón. Entonces, ¿a qué se refiere eso de nada pueden hacer? Bueno, mira, quisiera decirte que esta pregunta, la verdad es que se la han hecho muchas personas a lo largo de los siglos. Los salmos tienen, varios salmos tienen justamente este cuestionamiento. Tú puedes leer el Salmo 73 y el salmista se inquieta de cómo ve prosperar a los malos y sin embargo la gente justa quizás no le va tan bien. Así que esta pregunta sí es muy interesante y quisiera yo poner el versículo dentro del contexto, porque eso de separados de mí, nada pueden hacer, no es precisamente aplicado a lo que el mundo o nosotros pudiéramos llamar como éxito. Y yo quisiera leer este pasaje que está justamente en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Y aquí está la parte que están preguntando. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Está hablando de fruto para Cristo, ¿verdad? Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, lamentablemente, eso que mencionas es lo que el mundo llama éxito. Pero para Dios eso no necesariamente es el éxito. El éxito para Dios es que la persona, esposa, alcance la meta y Claro, su cumpla el propósito. propósito exactamente para el cual Dios lo creó y Dios lo llamó. Eso es el verdadero éxito. De otra manera, ¿dónde podríamos dejar a Cristo? Claro. Imagínate la vida que llevó, terminó crucificado, burlándose, desnudo, desfigurado por los golpes y por los azotes. Para el mundo eso no sería un éxito. Claro. Tampoco sería un éxito el ministerio de Juan el Bautista. No hubiera tenido muchos likes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿Terminó sin cabeza? terminó decapitado de una manera injusta. Y eso es lo que le ha sucedido también a miles y miles de mártires a lo largo de la historia. Entonces, ahora podríamos nosotros hacernos esta pregunta muy válida. ¿Acaso fracasaron? No, para nada. El propósito de sus vidas era otro. Exactamente. Para Dios sí fueron exitosos. De lo que está hablando entonces Jesús es que nada podremos hacer para dar fruto para Él.
Finalmente, cuando nosotros lleguemos ante su presencia, esposa, no nos va a preguntar cuántas maestrías hiciste o si hiciste doctorado o cuántas casas compraste y cuántos bienes y cuántos viajes hiciste. Lo que el Señor nos va a preguntar es: ¿qué hiciste para mí y para el reino con lo que yo te di? Y que se lo entreguemos multiplicado. Por supuesto. Y entonces, cuando se lo entreguemos multiplicado, el Señor va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Padre. Entonces, eso justamente es el éxito. De modo que no nos desviemos de ese propósito. Ahora, es verdad que el Señor desea que nos vaya bien, por supuesto que sí, pero no nos comparemos con el éxito o con lo que el mundo llama éxito. Quiero por último decir que ha habido muchas personas para el mundo que han sido exitosas, actores, millonarios, empresarios que han terminado quitándose la vida porque han tenido todo lo que sus ojos han deseado, todo lo que se les ha antojado y no han hallado entonces no han hallado cómo llenar el vacío de sus corazones y se quitan la vida. Mi pregunta es: ¿y de qué les sirvió ese éxito? O todo lo que pues esta persona nos está preguntando, de verdad, gracias por externar esta pregunta, porque como bien te explicó mi esposo, esa pregunta a lo largo de los años muchas personas se la han hecho, pero entonces, Beto, lo que Dios nos quiere decir aquí es que separados de Él no podemos dar fruto para Él. Para Él, exactamente. O sea, es decir, separados de Cristo no podemos ser cristianos, así de simple. Okay. No puede ser cristiano sin Cristo. Y necesito estar pegada con Él. Así es. Esposa, bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Sí, claro. Dice una persona: ¿qué hago con mi hijo que me ha dicho que mejor quiere morirse, que está harto de la vida? La verdad, nosotros como padres en el pasado cometimos errores. ¿Qué hago? Mi hijo tiene 13 años. Parece que es una mamá o es un padre que se siente quizás condenado o culpable de errores del pasado. ¿Qué le dirías tú? Bueno, primero que pues tu hijo te tiene confianza, porque no todos los hijos pues abren este tema con los papás. Yo te podría aconsejar que tú lo ayudaras con todos los frentes. ¿Qué frentes me estoy refiriendo? Pues el espiritual, el emocional y el físico. Hay que fortalecer el vínculo con tu hijo, este hijo en especial que te está externando que se quiere quitar la vida. El frente espiritual, bueno, yo te puedo aconsejar que tú lo acompañes. No lo regañes, no lo sermonees, acompáñalo, invítalo a leer los salmos, a leer el Evangelio de Juan, que él pueda encontrar en la Biblia que él está, que hay un propósito y encontrar el poder y la gloria de Cristo y de Dios, y que eso lo anime a ver más allá de lo que lo tiene sumido en esa tristeza o en esa angustia o en esa depresión. Ese sería el frente espiritual. Hay un ejercicio que yo hago con algunos jóvenes que pasan tiempos difíciles, no tiene que ser morirse, pero contestando ahí en los Salmos o en el Evangelio de Juan, cualquier capítulo, ¿quién es Dios? ¿Quién soy? ¿Y qué puedo hacer? Ellos empiezan a encontrar que en la Biblia ellos también están incluidos y pueden encontrar un propósito para su vida. El frente emocional, bueno, yo te recomendaría que sí le proporciones la ayuda psicológica. Hay expertos que pueden ayudarlo a que él maneje sus emociones y encontrar la razón por cual él quiere terminar su vida. Y el aspecto físico, bueno, lo hemos mencionado en otros clips, que coma sano, que haga algo de ejercicio, que le dé el sol. Yo sé que ya tenemos muchos meses en este encierro voluntario, pero creo que estas podrían ser cosas que le podrían ayudar en la parte física. Y bueno, yo creo, Beto, que
si el hijo abrió este tema, no sé si lo escribió el papá o la mamá, pues creo que está abriendo su corazón y tiene una oportunidad de ayudarlo y acompañarlo. Muy importante que no lo sermonees, no lo regañes y trata de entender por qué él quiere morir, aunque hayas cometido tus errores. Tú estás reconociendo que has cometido errores. No sé si ya se pidieron perdón. También explicamos un poco el clip pasado que el perdón es pues ya quedarse sin deudas, deuda emocional, deuda sí de palabras, sino que ahora tendrían que trabajar sobre la confianza. Sí, sí, definitivamente. Y ¿sabes qué? Que ya, como dijo mi esposa, qué gran ventaja es que haya abierto su corazón. Eso quiere decir que está pidiendo ayuda de manera indirecta. O sea, Así es. no quisiera llegar a ese extremo, pero está pidiendo ayuda. Habría que ver también en cuanto a las amistades, porque sabemos que a veces las amistades influyen mucho a esto. Si son amistades tóxicas, pues va a tener y va a cultivar estos pensamientos pues de desesperanza, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Están preguntando también, Beto, que desde el punto de vista espiritual, ¿cómo hablar de sexualidad a tus hijos desde muy pequeños que comienzan a descubrir y no volverlo un tabú, algo prohibido hasta su adolescencia? Y antes que contestes, Beto, quisiera recordarles que solamente estamos viendo un lado de la historia y siempre para dar un consejo con balance habría que escuchar todo el contexto donde están ahorita estos hijos, cómo es la familia, es una madre soltera, hay una serie de cosas, pero ¿qué piensas de lo que nos preguntan, Beto? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante y pues a lo mejor, fíjate bien, yo no te puedo ver en este momento, pero ¿tú te atreverías a mencionar delante de tus hijos las partes íntimas de él sin que tú te avergonzaras? Decirle, mira hijo, si eres varón, mira hijo, esto que el Señor te dio son tus órganos reproductores, ahí está el pene y debajo del pene están 2 testículos. ¿Te atreverías a hablar así? O a decirle a tu hija, hija, tú lo que tienes abajo como tus órganos reproductores se llama vulva, ahí está la vagina y pronto pues en una edad quizás entre los 11 años o 12 años quizás comenzará a crecerte vello y te comenzarán a crecer los pechos. ¿Te atreverías a hablar así? Obviamente yo no puedo saber cómo estás respondiendo o pensando, pero si tú te estás avergonzando en este momento de las palabras que yo estoy usando, probablemente el sexo y la sexualidad es un tabú para ti. Hay que empezar desde ahí, porque sí, es una excelente pregunta, pero lo primero que debe suceder es que no sea tabú para ti. En el momento en que dejas de ser para ti un tema prohibido, tú lo vas a hablar con naturalidad. Tú lo vas a hablar con naturalidad. ¿Por qué? Porque pues la sexualidad nos fue dada por Dios y eso es algo que nosotros también debemos sacarnos de la mente, que la sexualidad es sucia, que la sexualidad es mala. Te cuento una pequeña anécdota. Fíjate que cuando empecé a compartir en mi casa, yo fui el primer creyente en casa y cuando empecé a compartir en casa sobre la Biblia, sobre Cristo y todo, mi papá empezó a comentar sobre el Génesis y él comentó que el pecado original que cometieron Adán y Eva fue la relación sexual. Y yo me reí, pero papá, ¿cómo? ¿De dónde sacas eso? No, sí, fue la relación sexual, que entonces fue el pecado original. Y papá, la Biblia no dice eso. Él después le preguntó a un sacerdote con el que jugaba frontenis y le dijo, Santiago, no, pero si Dios nos creó seres sexuales y le empezó a decir, pero eso que pensaba mi papá, muchos lo piensan. Muchos lo piensan, que la sexualidad es mala. Y es un tema del cual no se debe hablar y no se puede hablar. Chayo, Dios nos creó seres sexuales. Así es. Y yo creo que hay que enseñarles, así como pregunta esta persona, que
sus partes íntimas, su sexualidad. Tú no quieres que tus hijos tengan tabús, pero recuerda que todo esto se tiene que manejar dentro del diseño de Dios. Dios diseñó nuestra sexualidad para que esté dentro de lo sano y de lo natural, pero tendríamos que saber realmente su historia y siempre hay que conocer la historia de la familia, de la pareja que está preguntando esto. Pero ¿qué piensas, Beto? ¿Cómo tendrían que empezar estos papás? Bueno, para quitarle al sexo todo contexto negativo, tienes que decirle que Dios nos hizo seres sexuados, hombres y mujeres. La Biblia dice en el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Entonces ya desde ahí nos está diciendo claramente que hubo una distinción entre un hombre y una mujer a través de su sexualidad y Dios nos hizo. Y fíjate que después de todo lo que hizo de la creación, de hacer el cielo, las estrellas y los animales y todo, cuando Dios creó al hombre, todo lo demás dijo y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al ser humano dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. Quiere decir que dijo, así los quiero y así nos hizo. Entonces tenemos nosotros que pensar en quitarle ese contexto negativo porque Dios nos hizo así. Dios creó la sexualidad, Dios creó el sexo y Dios lo hizo bueno. Sin embargo, la sexualidad es algo muy poderoso, es como un río. Imagínate un río caudaloso. Mientras ese río permanece en su cauce, el río trae vida por donde quiera que pasa, porque el agua es vida y aún el río pues hace generar electricidad a través de las presas, etcétera. Pero un río, lo estamos viendo por las noticias actuales, un río fuera de su cauce trae destrucción. La sexualidad fuera del ámbito y del cauce en el cual Dios nos lo puso, que es para ejercer nuestra sexualidad en plena libertad, en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, fuera de ese contexto trae destrucción. Entonces, a los hijos lo que hay que hacer es contestarles de una manera simple y sencilla las preguntas que ellos nos estén haciendo. Quiero decir un pequeño chiste que quizás ustedes ya se lo saben, pero esta era una mamá que de pronto llega a su hijo y le pregunta: mamá, ¿qué es el sexo? Y la mamá roja y blanca y bueno, hijo, pues mira, es que cuando crecemos y bueno, tu papá y yo, bueno, pues resulta que tú viniste y bueno, no sabe cómo explicar, pero bueno, y entonces dice: oye mamá, pero todo eso tengo que ponerle en el cuadrito que dice sexo hombre-mujer, ¿sí? Entonces, a veces las preguntas de los niños son tan simples y nosotros las complicamos y empezamos a hablar de cosas que ellos no nos están preguntando. Entonces, pregunta, el niño pregunta y tú tienes que responder de una manera sencilla y hasta ahí. Nada profundo. Y bueno, yo te puedo recomendar a la persona que hizo esta pregunta un buen libro. Es del Dr. Dobson, Cómo criar hijos varones. Y también está el cómo criar niñas. Y dedica él todo un capítulo exactamente a tu pregunta. Es un libro que nosotros aquí le recomendamos a las familias, a los papás jóvenes, y trae muchos capítulos y te va hablando de muchas etapas en que tus hijos van a estar pasando hasta la adolescencia. Entonces, repito, es un libro del Dr. Dobson. Él es un buen autor, por supuesto es un autor cristiano, Cómo criar hijos varones o Cómo criar niñas. Beto, híjole, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues creo que esta fue la última pregunta, esposita, pero quisiera nada más añadir un punto más. Fíjate que hemos estado escuchando últimamente noticias muy lamentables de abusos infantiles. Y una de las cosas muy importantes que sí hay que enseñarles a los niños desde temprana edad, es que tiene partes privadas, que nadie debe ver
ni tocar. Entonces, obviamente cuando son bebés, pues papá o mamá los asean, papá o mamá los bañan y demás. Sin embargo, ya cuando van siendo mayorcitos, ellos deben entender que solamente ellos deben aprender a asearse y sus padres pues podrán verlos para asearlos también, o quizás cuando se lleven a una revisión médica, pero nadie más tiene derecho de ver o tocar sus partes privadas. Tú tienes que enseñar a tu hijo o a tu hija cuáles son sus partes privadas y a que no se sienta avergonzado, que no se sienta temeroso de ir contigo y decirte, tú le debes decir, hijo o hija, si alguien te quiere dar dinero, si alguien te quiere decir, ven, vamos acá y te quiero enseñar o quiero hacer, inmediatamente tú puedes venir conmigo, puedes llegar conmigo y me lo vas a decir. Yo no te voy a regañar, por el contrario, te voy a felicitar porque tú me estás diciendo algo sumamente importante. Así que eso sí quisiera yo dejar bien en claro, porque son de las primeras cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Beto, qué importante, acabas de recordar eso. Y bueno, solamente un médico, una enfermera con compañía de un adulto puede ver las partes privadas de tu hijo, que nadie los toque, pero también algo muy importante, Beto. ¿A qué edad? A mí aquí por el colegio luego me hacen preguntas que a qué edad, a partir de qué edad se tienen que bañar solos y a qué edad dormirlos en la cama. Bueno, bañarlos solos, por supuesto con tu supervisión, pero que ellos no vean tu desnudez a partir de los 2 años. Ellos en la regadera, tú afuera, tu vestido, tú supervisas la cabeza, los pies, tus partes íntimas. A partir de los 2 años, los niños ya se tienen que bañar solos con tu supervisión. Y su camita, su cama es desde que nacen. Tienen su Moisés, su cuna. No duermen con los papás en medio, no duermen con los abuelos aunque vengan de visita. Cada quien tiene su espacio para dormir. Es mejor improvisar y decir vamos de campamento porque la abuela llegó, le vas a ceder tu cama, a ti te vamos a hacer un campamento en la sala, pero cada quien tiene que tener su espacio para dormir. No compartan la cama ni con el primo, ni con el abuelo, ni con el tío. Cada quien tiene que tener sus espacios para dormir y para bañarse. Ojos vemos, corazones no sabemos. Y según las estadísticas, el mayor índice de abuso de menores es por personas muy cercanas a ellos. A la familia. A la familia. Entonces, son familiares. Bueno, finalmente, Beto, estamos viendo un lado de la historia. Siempre te recomendamos que te acerques y no tengas miedo de hablarle a tus hijos de su sexualidad. Y hay que enseñarles cosas básicas como estas. Nadie te toca tus partes íntimas, nadie las ve. Yo te superviso hasta cierta edad y cada quien tiene su espacio para dormir. Esposita, pues ya nos pasamos del tiempo, entonces, pero ya fue la última pregunta, ya terminamos y les agradecemos mucho nuevamente su atención y seguimos aquí conectados con ustedes y muchísimas gracias por este tiempo y por su atención. Pero el clip de Hechos continúa, pero va a tener un tema nuevo, no te lo pierdas. Así es, no te lo pierdas, que Dios te bendiga.